Esta noche en Lunes de Mina, el escándalo del presunto acosador serial. Más de 20 jóvenes denuncian a un hombre de 35 años por coacción y abuso sexual. Conozca todos los detalles en la emisión de esta noche. Además, las declaraciones juradas de altos funcionarios del Estado ya son públicas. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Contraloría General de la República la publicación de los documentos. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo como siempre vestida por Tinola Borbón, fíjese qué preciosa, con toda la chaqueta bordada al tono, color vino. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook o en Instagram como Tinola Borbón. También maquillada no, en realidad, peinada nomás, porque ya no me maquillo más, me maquillo así yo nomás chin chin en mi casa. Muchas gracias, Joseph, con los tratamientos siempre del pelo, de belleza, los masajitos de Ceci. Muchas gracias, Joseph. Ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada barrio y la casa central, ahí al costado, la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Bueno, hoy vamos a tocar el sonado, casi trillado, porque hace cuánto que se están detrás de las declaraciones juradas de los políticos, de los altos funcionarios públicos y de los funcionarios públicos en general. Vamos a ver quiénes son los que tienen que presentar sus declaraciones juradas, cómo lo hacen, qué pasa si falsean algunos datos, cómo se busca la correlación entre lo que ganan y lo que tienen. ¿Hasta dónde llega el papel de la Contraloría? ¿Simplemente archivar o se procesa o se investiga o solamente cuando la justicia requiere? Todo esto vamos a saber cuál es el trato que se le da a las declaraciones juradas de los funcionarios. Para lo cual están con nosotros el Contralor General de la República, Camilo Benítez. Gracias por estar, Contralor. Buenas noches, señora Mina. Encantado de estar en tu programa. Gracias. Está con nosotros el Director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres. Gracias por estar, Armindo. Buenas noches, gracias por la invitación. Yacir Admen, Director General de TIC de la Contraloría. Gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, señora Mina. Muchas gracias. Esta es toda la parte informática de la Contraloría, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y como siempre, Jenny nos prepara un informe, una introducción al tema. Muy buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, mira, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos esta noche. A nuestros televidentes les decimos que pueden opinar sobre los temas que les proponemos esta noche. Ingresen a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta que está en pantalla, es la cuenta de Twitter, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta de Facebook. Quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por vestirme todos los lunes. Muchísimas gracias a la línea de Tinola Borbón. Ahora sí vamos a este informe. Después de casi 4 años más o menos de que se hiciera el primer pedido a la Contraloría General del Estado de los salarios de los funcionarios públicos, eso ya es una realidad gracias a la Corte Suprema de Justicia. Veamos este informe y hemos extraído las declaraciones juradas de algunos presidentes de la República para que ustedes lo vean. Adelante. Desde la semana pasada, la ciudadanía tiene a disposición en la página web de la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de altos funcionarios del Estado. Tras un litigio judicial de más de 2 años, en un hecho histórico, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Contraloría General la publicación de documentos que corresponden a los años 1998 a 2017. En el listado aparecen las declaraciones juradas de presidentes de la República de esos periodos, además de vicepresidentes, legisladores, ministros del Poder Judicial, fiscales generales, contralores, gobernadores, intendentes, entre otros.
Hasta el momento se levantaron unos 4.500 documentos de funcionarios públicos. Desde la Contraloría mencionan que cuando se terminen de cargar los datos estarán disponibles unos 45.000 a 50.000 documentos. Aquí algunos ejemplos de declaraciones juradas. Mario Abdo Benítez, en el 2013, su primer año como senador, declara un patrimonio de 6.200 millones de guaraníes. Sus ingresos mensuales superaban los 100 millones de guaraníes. Alrededor de 80 millones provenían de los dividendos de las acciones que tenía en una empresa. Para el año 2016, luego de dejar la presidencia del Congreso, declara un patrimonio de 6.500 millones de guaraníes. Solo menciona un leve incremento en sus ingresos como legislador. Mantiene el mismo inmueble que declaró en el año 2013, así como las acciones en la empresa Almacenamiento y Distribución de Asfaltos S.A. y vehículos que declaró previamente. Hugo Velázquez, en 2001, cuando se desempeñaba como fiscal, declara un patrimonio neto de 400 millones de guaraníes. Tenía algunos depósitos bancarios, una propiedad en Lambaré, 2 vehículos y una lancha. 16 años después, luego de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, declara que ya había alcanzado un patrimonio total de 5.330 millones de guaraníes. Sus depósitos bancarios eran bastante modestos, pero ya contaba con 3 inmuebles valorados en total por casi 1.000 millones de guaraníes. Además de automóviles más caros, ya contaba con un tractor y una pala cargadora y declaraciones en 2 empresas por más de 3.600 millones de guaraníes. Horacio Cartes, en 2013, cuando llega a la presidencia de la República, declara un patrimonio total de 225 millones de dólares, con depósitos en 13 cuentas, con 3 inmuebles de alto valor, acciones en 25 empresas, 9 vehículos, 3 aviones. En el año 2014 presenta otra declaración con un incremento en su patrimonio. En un año llegó a más de 270 millones de dólares, donde se mencionan acciones en 26 empresas, depósitos en 18 cuentas bancarias en bancos del país y en Estados Unidos, 11 camionetas, 5 aviones, un helicóptero. Fernando Lugo, en el año 2008, cuando llega a la presidencia de la República, declara un patrimonio de 663 millones de guaraníes. Tenía 4 inmuebles, un vehículo y muebles. En el año 2012, cuando deja la presidencia de la República, declara un patrimonio de 800 millones de guaraníes. En 2013, cuando asume como senador, declara un patrimonio de 1.600 millones, el doble de lo que reportó el año anterior. En 2017 fue electo presidente del Congreso. Allí reporta un leve incremento de su patrimonio que en total llegaba a 1.676 millones de guaraníes. Nicanor Duarte Frutos. En 1999, cuando llega a ser ministro de Educación, declara un patrimonio de 773 millones de guaraníes. Tenía depósitos en los bancos, 2 inmuebles, una camioneta. En 2001 reporta un incremento de su patrimonio que en total ya llegaba a 898 millones de guaraníes. En 2003 llega a la presidencia de la República con un total de 1.500 millones de guaraníes, el doble de lo que había declarado 4 años antes. En 2006, su patrimonio declarado llegaba a 1.800 millones de guaraníes y en 2008, cuando termina su mandato como presidente, su patrimonio total ya llegaba a los 2.700 millones de guaraníes. En 2016, luego de 8 años de no ocupar cargos públicos, presenta una nueva declaración para asumir como embajador. Allí declara un patrimonio de casi 7.800 millones de guaraníes. Bueno, si la gente quiere buscar, a ver, cómo lo hacen en el sentido, están dispuestas, creo que cuántas ya cargaron, cuántas declaraciones juradas cargaron. Aproximadamente unas 4.300 declaraciones. Esto básicamente son aproximadamente 2.940 funcionarios hasta la fecha. Esto es desde el miércoles pasado, ¿verdad? Sí. Que arrancó la página, vamos a decirle, se publicó. ¿Y en qué página buscan? ¿Dónde? ¿Cómo? Pueden entrar al sitio de la Contraloría General, www.contraloría.gov.pi, y ahí en la parte de arriba hay un link que dice de publicación de declaraciones juradas, y ahí ya pueden acceder. ¿Y ellos se abren toditas? ¿Es por apellido, por año? Básicamente hay un buscador en donde usted lo puede buscar por número de cédula, nombre, apellido. Ahí va trayendo todos los resultados que va apareciendo.
Bueno, a ver, ¿desde cuándo existen lo de las declaraciones juradas de los funcionarios? Digamos, ¿es ley desde cuándo? En la Constitución Nacional del año 92, Sí. en el artículo 104, se estipuló que todos los funcionarios públicos que perciban una remuneración permanente deben presentar al entrar al cargo, o sea, en un plazo de 15 días después de ingresar al cargo público y 15 días después de salir del cargo público, su declaración jurada de bienes y rentas. Pero todos los funcionarios públicos, independientemente del salario que ganen. Independientemente. Desde o sea que- el presidente de la República hasta los docentes, enfermeras, Ah, hasta las enfermeras, o sea, todos todos los funcionarios públicos Toda y persona- contratados. que están contratados. Sí, nombrados o contratados, o sea, cualquiera que Nombrados reciba- o contratados. Sí. Nombrados también. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cuántas millones de declaraciones juradas tienen que tener? ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el Paraguay? Aproximadamente 400.000 funcionarios existen en el Paraguay. Nosotros tenemos archivados alrededor de 1.500.000 declaraciones juradas. Claro, porque va cambiando, claro. Sí, porque Algunos cada salen. vez que asume o deja un cargo, va presentando el funcionario público. Hasta el jornalero o funcionario de municipalidades presentan declaraciones juradas. Pero están presentadas de todos, ¿no? ¿Verdad? Y seguramente algunos faltan y ahora nos estamos percatando con las publicaciones y nosotros en los trabajos que veníamos realizando ya había algunas personas que no estaba presentando, porque hay que entender que el 104 de la Constitución fue reglamentado recién en el año 2013 Ajá. y a partir de ahí recién tiene sanción el incumplimiento de la presentación o presentación tardía de las declaraciones juradas. O sea, a partir... Y la primera declaración jurada, ¿ustedes tienen idea de quién es la primera declaración jurada presentada? No tengo conocimiento, pero se presenta desde el año 1992, desde la vigencia de la Constitución Nacional. Desde ahí ya se Sí. empieza a presentar. Aunque Así es. no se haya reglamentado, digamos, ya la gente La presentó. exigencia ya existía, lo que no había era una sanción. Ajá, claro, no estaba reglamentado y entonces no había una sanción. Así mismo. Entonces la gente presentaba por presentar sus declaraciones pero juradas. no presentaba tanta gente. me No, imagino, no, al era hasta una principio. cuestión de honor presentar. ¿verdad? Claro, a partir del año 2013 que se establece una sanción y un mecanismo de que el que no presenta la constancia de presentación no puede cobrar su salario. Desde 2013 es eso. Desde el 2013. Ahí todo el mundo empezó a presentar realmente. Pero, por ejemplo, de verdad, sí, digo de mandos más bajos, digamos, así enfermeras, esas presentaron todas sus declaraciones. Y el 90% del funcionariado público tiene presentado su declaración jurada. ¿Cómo se hace para presentar una declaración jurada? Vamos a suponer que entra hoy una funcionaria Sí. al gobierno. Hoy día está el sistema integrado de declaraciones juradas en la Contraloría y hay una página donde puede registrarse. Ajá. Se registra en la página, carga su declaración jurada, imprime esa declaración jurada, firma y eso lleva a la Contraloría la primera vez. Ajá. Ahí se le da una contraseña y un usuario, como una firma. La segunda presentación ya lo hace de su oficina, de su casa, de donde sea, y ya imprime su constancia y ya queda en el sistema web. Anteriormente, antes del año 2014, se presentaba en un formulario o escritura pública. Sí, se a mano. presenta a mano. Así se presentaban las declaraciones juradas antes del año 2014. Pero se presentaban en el sentido que se iban a la Contraloría, Se iban a la De forma Contraloría retiraban el formulario. y llenaban a mano llenaban- o muchos presentaban una escribanía y llevaban a la Contraloría la escritura. ¿verdad? Y en algunos casos también llevaban la constancia de que estaban en una escribanía antes del año 2013. Después de eso cierto. ya se prohibió totalmente eso. Que se haga vía escribanía, sino Claro. que se tenía que llevar a la Contraloría. Ahí presentaron en la página web. ¿verdad? Ajá. Y por eso que ese momento está informatizado también a partir del año 2013-2014. Ajá. Ahora, ¿qué actualmente, digamos, ustedes tienen cuántas más o menos presentaciones? Pero digo, ya sé que un mismo funcionario pudo haber presentado 2 o 3 veces, pero de todos, o sea, ¿quiénes no presentaron de gente conocida, por ejemplo? No ha sido la enfermera tal y qué sé yo, digo de cargos medios y altos, ¿quiénes no presentaron todavía? Y hay muchos. Actualmente tenemos abierto aproximadamente 500 sumarios por el incumplimiento justamente por la no presentación o presentación tardía de declaraciones juradas. No acuerdo así nombre específicamente, pero hay muchísimos. Pero que no presentaron, ¿por qué?
y no presentaron. ¿Y ustedes les instan Claro, a que nosotros presenten? solicitamos informes a las instituciones periódicamente, Sí. solicitamos el movimiento de personal para saber quién fue nombrado, quién fue contratado, quién salió del cargo. Entonces nosotros verificamos en el sistema si presentó o no la declaración jurada. Si no presentó, automáticamente nosotros abrimos un sumario por ese incumplimiento, y eso tiene una sanción de 300 jornales mínimos, que es aproximadamente 25 millones de guaraníes. Históricamente, ¿Cuánto 25 25 millones de guaraníes. es la sanción? Exactamente. ¿Por no presentar? Por no presentar o por la presentación tardía. Pero no es tampoco mucho para el que tiene mucha plata, por ejemplo, ¿verdad? Pero Y, es mucho para los concejales del interior, por ejemplo, ¿verdad? Que ganan 800.000 guaraníes, 1 millón de guaraníes de salario. Sí, no. Pagar 25 millones es una Claro. locura. Y la ley tiene un problema ahí porque no dice hasta 300 jornales, dice 300 jornales. Lo ideal sería que sea hasta 1000 jornales también, pero que uno pueda regular acorde al salario que tiene. Sí. ¿Es 25 millones así vos ganes un salario de 3 Gane millones así mismo, o tengas sí. uno de 80 millones por mes? Igual pagás 25 millones. En todos los casos igual. Igual se paga el que no presentó que el que presentó tarde, que también es injusto. Claro. Pues yo puedo presentar un día tarde, el día 16, y es la misma sanción que el que nunca presentó. Pero ¿cuándo qué es presentar tarde? ¿Qué fecha? ¿Es la fecha de ingreso? ¿Cuál es la Y fecha? la Constitución y la ley establece un plazo de 15 días. 15 días después de asumir el Después cargo. de asumir el cargo, sí. 15 días después tenés Sí. que asumir. Hasta 15 días. Hasta 15 días. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo no quiera presentar mi declaración jurada, no quiero, ¿verdad? Entonces me van a cobrar nomás 25 Y no millones. va a cobrar tu salario. No vas a cobrar tu Sí, salario. porque se te suspende y se le sumaria al administrador, al ordenador de gasto de la institución que te paga el salario, ¿verdad? Que es 500 jornales, es mucho más. Entonces está bien, porque yo pensé que solamente 25 millones era la sanción, entonces alguien iba a presentar nomás y punto. Sí. Claro, lo que pasa es que tampoco cobran el salario, entonces ahí ya no es negocio para ellos, digamos. Y puede, por ejemplo, el ordenador de gasto, para el ordenador de gasto la sanción es de 500 jornales, es mucho más, pues sí paga. Además, si es que mantiene, si no paga el salario, la sanción también puede ser inhabilitación de ocupar cargos públicos por 10 años. Bueno, ahora, ¿qué pasa si la persona no presenta, se le cobra los 25 millones de la multa, ¿verdad? Más no cobra su salario? ¿Qué pasa si falsea algún dato, digamos, y después se descubre? ¿Cuál es la sanción? Y la declaración falsa está regulada en el Código Penal, ¿verdad? Tiene, creo que, una sanción de 2 años de cárcel o multa, ¿verdad? Esa es, ese es ya un hecho punible, un delito establecido en el Código Penal. Eso nomás, o sea, no es que se lleva al Código Penal. Sí, ¿Y qué es lo que intentaron los diputados, digamos, salvar? En el Sí. sentido que sea una pena, o sea, una cuestión administrativa nada más, Así es. ¿verdad? Bueno, ¿y quiénes ya fueron sumariados, me decís? Sí. ¿Algunos sancionados? ¿Alguien o todavía nadie sancionado? Solamente Históricamente, sumariado. desde la vigencia de la ley 5033 del año 2013, nunca se hizo sumario administrativo por el incumplimiento de la ley 5033. Nosotros, cuando el Contralor asumió, lo primero que hicimos es reglamentar esa parte del sumario e iniciar sumarios por ese incumplimiento. Ahora nosotros estamos notificando a muchos funcionarios de una de las binacionales. ¿De cuál? De Itaipú. Justamente tenemos una cantidad importante de funcionarios que no cumplieron. Ahora estamos notificando. ¿Pero no cumplieron en el sentido que no actualizaron o no cumplieron que no entregaron? Luego? No presentaron en el plazo de 15 días como lo establece la ley. Es por eso que realizamos el sumario. Y tenemos cantidad tremenda. ¿Y qué te dicen cuando vos haces el sumario? Y que alegan en líneas generales, obviamente cada caso es un caso, pero... Y los funcionarios de Itaipú, por ejemplo, ahora mismo están diciendo que ellos no son funcionarios públicos. Sin embargo, la Constitución en el 104 le obliga a ellos también presentar declaraciones juradas. Y los funcionarios de otras instituciones dicen, me olvidé, yo no sabía que tenía que presentar, pero nadie puede alegar ignorancia a la ley, ¿verdad? Claro. Bueno, ahora sí, de las binacionales tienen que presentar todo. Sí. ¿Verdad? Y ahora están todos disciplinados en la presentación. ¿En serio? Después del sumario, sí. Bueno, a ver, ¿y cómo se hace o sea, ustedes qué hacen con las declaraciones juradas presentadas? O sea, a ver, presentan, hay alguien que revisa, o directamente, presentó, se archiva,
¿O qué se hace con una declaración jurada? ¿Para qué es esa declaración jurada? O sea, en la Contraloría, ¿qué función tiene sobre las declaraciones juradas? Constitucionalmente la Contraloría es el órgano encargado de recepcionar y cotejar esas declaraciones juradas. Nosotros tenemos una dirección de área en la Dirección General de Declaraciones Juradas de exámenes de correspondencia, que justamente realiza el cotejo de esas declaraciones juradas. Para realizar un examen de correspondencia no solamente se verifican las declaraciones juradas, se realiza pedido de informes a diferentes instituciones públicas y privadas para que ellos nos informen sobre lo declarado. Por ejemplo, solicitamos informe a registros públicos, registro automotor, para saber si lo declarado es veraz o no. Y de acuerdo a eso nosotros, a la Superintendencia de Banco, a la Superintendencia de Seguros, a 25 instituciones inicialmente. Después, si surge otras cosas o otras instituciones a donde pedir informe dentro del proceso de verificación, también lo hacemos. Pero lo hacen, porque obviamente tienen 1.500 declaraciones juradas. ¿Cómo hacen? ¿Hacen, qué sé yo, al azar? No, ¿Cómo hacen? Históricamente, desde la creación de la Contraloría, los exámenes de correspondencia se realizaban por denuncia del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público decía, acá tengo una denuncia de enriquecimiento de este funcionario, por favor, hacer su examen de correspondencia. Sí. Por pedido del funcionario también. El propio funcionario pedía que se le haga un examen. ¿Para qué, por ejemplo? Y sale de un cargo y dice, yo estoy saliendo del cargo, me voy a ir al sector privado, quiero tener esta seguridad de que yo no me enriquecí en el cargo público. A veces también los propios funcionarios. Sí, muchísimos pedidos son de los propios funcionarios. Obviamente eso es un sistema súper deficiente de control por parte de la Contraloría, porque el espíritu de la Constitución probablemente es que se le haga a todos los funcionarios el examen de correspondencia. Y recibimos muchas críticas como institución en ese sentido. Por eso cuando nosotros asumimos hace un año, había un pedido del Congreso de realizar una cantidad enorme de exámenes de correspondencia, prácticamente todos los altos cargos de los 3 poderes del Estado. Y eso iniciamos hace un poco más de un año y estamos pendientes de eso. Ya avanzamos mucho, el año pasado hicimos... Pero empezaron, ¿cuál es la idea? Por parte, porque no podemos hacer... No, pero hacer de los altos funcionarios de los 3 poderes del Estado. Empezamos por Ejecutivo, por Legislativo, por Judicial. Pero empiezan así por el presidente, los ministros, Presidente, vicepresidente y ministro del gabinete. ¿Por quiénes ya hicieron? Por el examen de correspondencia, ¿de quiénes ya hicieron? ¿Ya se hizo? Hicimos de todo este gobierno. De todo este gobierno, de todos los presidentes y sus ministros. Y todos sus ministros que empezaron al principio. Sí. Algunos faltan que entraron después, o sea, que fueron cambiados. ¿verdad? Bueno, de los ministros y el presidente, el examen de correspondencia hecho por ustedes, ¿coincide en relación a lo que presentaron o hay alguno que no y por eso están pidiendo más informes, por ejemplo? En la mayoría de los casos, los ingresos que ellos tuvieron como salario y los ingresos que fueron informados por la SED, que recibieron como honorarios, por ejemplo, como utilidad de empresas donde son accionistas, coinciden con el patrimonio que tienen. Y en los casos donde no coincidían o había una falta de veracidad en cuanto a lo que ellos declararon y lo que informaron los registros públicos u otras instituciones, fueron remitidas al Ministerio Público. Al Ministerio Público, directamente. Ese es el procedimiento, o sea, cuando no hay una correspondencia entre lo que declaran... Hoy. Ya va directo a la Fiscalía, ¿va? Sí. No es que le llaman ustedes para que corrija, no. No, directamente enviamos a la Fiscalía. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, que vamos a iniciar un volumen de miles de exámenes de correspondencia, porque tuvimos mucha crítica también en ese sentido, de que no se le dio el derecho a la defensa al funcionario y la oportunidad de que puedan ellos demostrar de lo que nosotros decíamos estaba mal. Por eso es que estamos considerando la posibilidad de reglamentar nuevamente esta ley. La ley nos faculta esa potestad a nosotros, la de reglamentar el procedimiento. Estamos consultando con la experiencia que hay en otros países. Yo hablé con el Contralor de Chile, hablé también con los miembros del Tribunal de Cuentas de Brasil, para saber cómo hacen ellos, como para poder tener un modelo actualizado, innovador, eficiente, rápido. Por otro lado, tenemos limitaciones porque dependemos de los informes de otras instituciones, ¿verdad? Y eso tarda mucho. Nosotros tenemos un promedio de 6 a 8 meses de las instituciones para que nos remitan eso. Pero normalmente la gente que hasta ahora por lo menos ustedes analizaron y que este examen de correspondencia no es tan bueno, no es...
es porque declaran menos de lo que tienen, no hay una relación entre lo que ganan y lo que tienen, o declaran más y en realidad no hay correlación con lo que ganan. A ver, ¿dónde suele haber la no correspondencia? ¿Cuáles son los casos más típicos de que no corresponde, digamos? La no correspondencia es por el incremento patrimonial indebido, que no condicen con todo lo que tiene con sus gastos o con el patrimonio que tiene el funcionario público, ¿verdad? Ahí está la no correspondencia, y eso es lo que nosotros remitimos al Ministerio Público justamente hoy en la reunión con el Ministerio Público, y eso lo venimos trabajando, no solamente ahora que se publicó las declaraciones juradas. Hemos hablado con la gente de delito económico para unificar criterios justamente con ellos, porque muchas veces nosotros sacamos un examen de correspondencia y se va al Ministerio Público y nos dice esto no nos sirve a nosotros. Entonces por eso reclamamos, y hace rato venimos trabajando con ellos, que unifiquemos criterios también con el Ministerio Público para que nosotros podamos enviarle un producto que sea útil para ellos y que sea un indicio suficiente para... ¿Y a qué acuerdo llegaron con la Fiscalía? Hoy fue la reunión con el fiscal general. De hecho que venimos trabajando porque en el pasado, antes de que nosotros ingresemos a la Contraloría, habían casos donde la Contraloría emitió un examen de correspondencia donde decía que había correspondencia. La Contraloría decía que sí. La Contraloría decía que sí, y la Fiscalía igual imputaba por enriquecimiento o declaración falsa. Y también al revés, ¿verdad? Que nosotros decimos no hay correspondencia y ellos creen que no hay elementos suficientes para imputar. Entonces, ¿Y cómo se entiende eso? ¿Por qué esa diferencia? Y eso es lo que nosotros estábamos hablando hoy con la fiscal general, que tenemos que unificar criterios. No puede ser que nosotros, que somos el organismo de control, digamos, tengamos un criterio y ellos, que son el órgano de la persecución penal, tengan criterios diferentes. Y hoy acordamos con la fiscal adjunta Soledad Machuca también, que sería importante que existan los mismos criterios de evaluación. Porque hay diversas formas en que uno, eso te puede explicar un poco más, Armindo, diversas formas en que uno hace el cálculo de si es que tu ingreso no corresponde a tus gastos y al patrimonio que tenés, ¿verdad? Entonces esa unificación de criterios es muy importante para que nuestras denuncias tengan un buen puerto. Ahora, en la declaración es solamente los bienes que están a nombre de la persona, ¿verdad? Si tiene separación de bienes con su esposa, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que sea un funcionario o una funcionaria casado. Se le pide solamente la declaración de bienes de él, digamos, y pone separación de bienes, ¿verdad? La ley, sí, la ley exige la declaración de todos los activos y pasivos de la persona, del declarante, de su cónyuge, si es sin separación de bienes y de los hijos menores, o sea, si los padres administran los bienes, ¿verdad? O sea, de los hijos menores de edad, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Los hijos menores qué? Hay hijos menores que tienen inmuebles a su nombre, pero administran sus padres. Eso sí también tiene que presentar. También. Y si tiene separación de bienes, no presenta la los esposa. Bienes del cónyuge no. No presenta. Y para hacer, por ejemplo, porque ustedes, ese examen de correspondencia es para ver si no hay, digamos, bienes mal habidos entre los funcionarios, ¿verdad? Si no se enriquecen más allá de lo que ganan. Sí. Pero, por ejemplo, si no analizan, claro que también pueden tener testaferro, pero por lo menos, obviamente, llegar hasta qué sé yo, puede ser esposa, hijos, padres y hermanos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o la ley no dice nada, o sea, que en síntesis yo puedo poner todo a nombre de mis parientes, mis cosas y zafo así, o como lo que... Nosotros lo que realizamos es un análisis documental. Nosotros revisamos la parte contable, la parte documental, pedimos informes a diferentes instituciones, hasta municipalidades, pero a particulares ya no tenemos la competencia de investigar a particulares. No, para la esposa, yo no te dice a la esposa sí, nosotros también pedimos el informe... no, pues si está con separación de bienes no piden. No. Y no, porque es un particular en el sentido que no es un funcionario público. O sea, yo no le puedo investigar, si Mina Feliciana Angelía es funcionaria pública, puedo investigarte a vos, auditarte todo. Pero le puedo investigar a tu mamá, a tus tíos, a tus primos, no son funcionarios públicos. Entonces, por ende, no tienen obligación de presentar declaración jurada y nosotros no tenemos competencia. El Ministerio Público sí tiene. Porque evidentemente, sí la Fiscalía en todo caso podría hacer eso, ¿verdad? Así es. No la Contraloría, pero si se
sospecha, ¿verdad?, de fortuna mala vida de algún funcionario público, se puede ahí sí, aunque tenga separación de bienes, puede la fiscalía ver Sí, puede. de dónde sacó la esposa. Porque vamos a suponer la esposa de un aduanero, qué sé yo, ¿verdad?, que nunca trabajó, no tuvo herencia, ¿verdad? Y el esposo pone, obviamente, algunas cosas nomás a su nombre, el resto pone todo a nombre de la esposa con separación de bienes, pero la esposa no tiene de dónde justificar de dónde sacó tantos bienes, evidentemente hay algo, ¿verdad? Exacto. Pero si, eso- si recordás, Mina, los últimos casos de enriquecimiento de funcionarios públicos, los bienes no estaban solamente a nombre del funcionario, sino de sus Exacto. hijos. Y por Los eso te- últimos casos que tuvieron... Por eso, de examinando- te estoy hablando por su esposa, pero hijos. por eso que es el Ministerio Público quien profundiza en ese sentido. O sea, ustedes ya no. Y no tenemos competencia para poder ver los bienes de una persona que no es funcionario público. Claro, Escaparía dentro de lo que es la competencia que nos establece la ley. entiendo. Ahora, de lo que ya cargaron, de los importantes, digamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas que, por ejemplo, siempre, ahora en estos días que se publicó la declaración de bienes de Nicanor, vamos a poner un caso, ¿verdad? Porque muchas veces la gente efectivamente tiene mayor bienes, pero justifica. En la declaración de bienes, ¿cómo se justifica de dónde? Por ejemplo, Nicanor, vamos a un caso. Sí. Nicanor, ¿cómo justificó que creció su patrimonio de, no sé, de 2.000 y pico de millones a 7.000 y terminó con 7.000 y pico de millones de guaraníes? A ver. Actualmente nosotros, justamente al señor Nicanor Duarte Fruto le estamos realizando el examen de correspondencia. Únicamente después de culminar ese trabajo vamos a saber si su crecimiento es justificado o injustificado. Antes es imposible dar una opinión de decir si justifica o no sus bienes, ¿verdad? Porque el incremento en sí Claro, no puede es- ser que esté bien, claro. pero el incremento patrimonial indebido es lo que está mal. O sea, el que no puede justificar, Claro. ahí recién nosotros remitimos eso al Ministerio Público. Claro, ya sé, pero ¿cuándo ustedes saben si fue indebido o no? Solamente cuando hacen el análisis de correspondencia. Por eso nosotros pedimos eso a las diferentes instituciones, por ejemplo a la SED, y nos remiten todos sus ingresos, todos los ingresos que Entonces, pero tuvo. en la declaración de Sí. bienes, te pregunto, ¿qué es lo que uno pone? Sí, ¿Cuánta plata tiene en cuenta corriente? sí, ¿Cuántos bienes tienen enrodados inmobiliarios? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué más? Pero no dice de dónde sacó cada cosa, ¿no? No, y declara sus salarios y sus ingresos. A sus salarios. Su salario y si tiene otros ingresos como dividendo de acciones, alquileres, ganadería, todo declara. Declara de Y dónde eso está. nosotros, porque la persona puede declarar cualquier cosa, pero Sí. nosotros tenemos que corroborar eso documentalmente, pedimos informe a la SED y ellos nos van a decir, sí, tuvo estos ingresos, Claro, entonces porque nosotros pagó impuestos analizamos. al respecto, Exactamente, ¿verdad? y ahí Se supone. analizamos si su incremento se condice con sus ingresos. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más información. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas investigadas por la Contraloría? Algunos nombres, ¿verdad? Hoy, sumariadas e investigadas en relación a estas declaraciones juradas, ¿verdad? Y si ustedes recibieron después que salió o antes llamadas de políticos pidiéndoles que quieren o arreglar su declaración de bienes, modificar, porque por ahí hay gente que declaró y ahora se da cuenta que se hace público todo esto y que se puede llegar a investigar y quiera, por ejemplo, arreglar algo de que se olvidó, a ver si existe esos casos o no. Bueno, a ver, hay gente investigada, sumariada, están haciendo, por lo tanto, exámenes de correspondencia. ¿De quiénes? Así, decime gente conocida. Actualmente, así como le dije, el de Nicanor Duarte Frutos. Eso es examen de correspondencia. Examen de correspondencia, el del señor Miguel Cuevas, Javier Zacarías, Sandra Malot, que creo que en estos días, en un corto tiempo, vamos a estar culminando. Ajá. Dependemos también muchísimo de los informes y todos los viceministros actuales, a todos le estamos haciendo examen de correspondencia. Sí. Presidente de entes, directores de binacionales, consejeros de binacionales y consejero de IPS, así como al presidente de IPS le estamos realizando examen de correspondencia. Y los sumarios administrativos por el incumplimiento, así como le dije, funcionario de Itaipú,
DINAC, otro, no recuerdo, otra institución, creo que algunos ministerios, creo que INC también está en la lista. Senadores y diputados, todos presentaron sus declaraciones, ¿están al día? Todos presentaron declaración jurada, todos los senadores y diputados actuales presentaron declaración jurada. Ajá. Bueno, entonces esas son las personas que están, digamos, haciendo la... Posterior, cuando culminemos esta lista, ahí recién... cuando culminemos viceministro, presidente de entes, vamos a pasar a legisladores, sí. Porque nosotros hicimos un cronograma de trabajo, o si no, se va a dispersar el trabajo. Paralelamente a eso, también estamos realizando examen de correspondencia a pedido del Ministerio Público por algunas personas investigadas por enriquecimiento ilícito. Entiendo. A ver, Admen, vos lo que estás haciendo es cargar todas las declaraciones de bienes y levantar, en esa tarea están ahora ustedes, ¿verdad? Sí, de hecho hay un grupo grande de gente que es del área de declaraciones juradas y un equipo de gente que es de mi área también. Sí. Aquí es importante aclarar un tema. A partir de mediados del 2014 nosotros implementamos un nuevo sistema para recepción de declaraciones juradas, que es el que le había dicho a Hermindo, ¿verdad? Y desde esa fecha ya se dejó de recibir papel. Entonces era sí o sí tenía que ser a través del sistema, ¿verdad? Y entonces todas esas declaraciones que están hacia atrás, que lo que tendemos en papel, indefectiblemente tenemos que digitalizarlo. Digitalizarlo. Hay que borrar ciertos datos. Pero sí me decís, ¿desde qué año ya están luego digitalizadas? ¿Desde qué año? Desde mediados de 2014 ya están en un sistema informático, en una base de datos. Claro, entonces es demasiado fácil entonces es más fácil levantar los archivos. Claro. Lo que está hacia atrás de eso sí es lo que es el trabajo pesado, vamos a decirle. Entiendo, pero desde 2014 ya vas a tener todo, ¿cuándo? En la página. De hecho, hay un gran número, solamente que en el periodo de tiempo que es hasta el año 2017, no hay demasiadas declaraciones que están dentro del sistema que cubren ¿Por qué no hay demasiadas? Porque el tiempo en que las personas presentaron la declaración fueron o antes del 2014 o después de 2017, en donde hubo mayor cantidad de presentaciones. Entonces, ya sé, pero igual, entre 2014 y 2017 me imagino que habrá habido muchos funcionarios nuevos. Hay una buena cantidad, unos miles. Lo que pasa es que los cargos electivos son 2013 y 2018, y justo es la orden hasta 2017, entonces tenemos toda la de 2013. Ahora, ¿por qué la orden de publicación es solamente hasta el 2017? Porque la Corte fue la que... ¿La ley qué dice? La ley 60 y... ¿Cuánto era? 65-33, ¿verdad? 50-33. 50-33. 50-33. Bueno, todas las legislaciones que regularon las declaraciones juradas establecen como una condición necesaria una orden judicial. Para que sean públicas. Para que sean públicas o para que se divulgue o se entregue a alguien que solicite. O sea que entonces la ley dice, hasta hoy dice eso la ley. Hasta hoy dice que solamente con orden judicial. ¿Y por qué la Corte entonces sacó de que todo? Porque en el año 2013 se sancionó la ley 5033. En el año 2014 se sanciona la ley de acceso a la información pública. ¿Qué es la cual? En virtud, que no sé qué... No importa, 82. Sí, en virtud de esa ley fue que el periodista Juan Carlos Lescano solicita que en el año 2016 solicita la declaración de jurada de un número de funcionarios de los últimos 20 años. Bueno, por eso que la orden es desde 1998 hasta 2017. Que es lo que él había solicitado. Porque él solicitó en el 2017, entonces dijo los últimos 20 años. Y un número enorme de funcionarios, ¿verdad? Eso, la Contraloría le dijo que no a eso, se le denegó esa información y él accionó... A la Corte y la Corte dijo que sí. No, accionó en el Poder Judicial, porque la Corte reguló a través de una acordada que la acción judicial para una persona, ciudadano, que alguien le dice que no le puede dar la información, es el amparo judicial. Entonces presentaron un amparo, hay que acordarse que el juicio de amparo es una garantía constitucional y es sumario, es muy rápido. Bueno, ellos ganaron en primera instancia, la Contraloría en aquel entonces apeló. Esa resolución, en segunda instancia se volvió a confirmar esa resolución y se accionó ante la Corte. La Contraloría en aquel entonces accionó ante la Corte. Eso fue lo que la Corte resolvió recién este año. Exacto. Por eso la orden es hasta el 2017. Por eso, entonces, en síntesis,
todavía la ley, digamos, no establece que se tengan que hacer públicas las Y declaraciones. no porque las sentencias de la Corte no pueden derogar leyes. Sí, ya sé. ¿Verdad? Tienen efecto No, especial. pero viste cuando el diputado trató el tema, Sí. yo pensé que ahí también se había incluido de que se hagan públicas las declaraciones. No. No, sí, en Ninguna ley. el Senado sí se aprobó que sean públicas. Ah, viste, en el Sí, Senado entonces sí, fue. pero en diputados se ratificaron en que no. En que no. Ah. Sí. Y ahora, ¿cómo quedó la ley? Y sigue vigente la última ley, que es esta 6355, 6355, que incluyó también a proveedores. que también ahí también exige una orden judicial y le incluyó a personas del derecho privado que no son funcionarios, que son estos proveedores del Estado, la obligación de presentar declaraciones juradas. Ah, los proveedores del Estado. Sí. Pero eso no está vigente todavía. Por Sí, ejemplo, Ya. sí, está vigente. Porque, pero no era ¿cuál? Esa era la ley también donde diputados puso que, ¿cómo que se llama? Esa es otra ley. Presidente. Esa fue una siguiente ley otra vez. A una siguiente ¿verdad? a esa. Se presentó a esta otra vez que fue ahora hace poco, donde aparte de poner la orden judicial, le ponían menos requisitos a los empresarios, le mantenían, pero ya solamente con la obligación de presentar un balance, no todo el formulario, Sí. pero cambiaron donde ponían que la falta de veracidad en la declaración jurada solamente tenía que tener una sanción de una Administrativa, digamos. sí. Ah. Y eso fue lo que vetó el presidente de la República. Bueno, así es que así están las cosas. ¿Dentro de cuánto vamos a saber los exámenes de correspondencia de estas personas que mencionaste? ¿Cuánto tiempo les llevaría? Nosotros nos hemos comprometido en terminar en abril de este año una cantidad importante De examen de exámenes de correspondencia. Un ejemplo te doy, el año pasado nosotros le solicitamos a registros públicos en octubre del año pasado por 56 personas informes. Este año reiteramos y en mayo de este año nos respondió después de 8 meses. Es por eso que se lentece mucho nuestro examen de correspondencia, pero como se dice, la sacudida siempre es importante. Después de que se publicó, después de que salió todo eso público, nos están llegando muchísimos informes de las diferentes instituciones y creo que... Hay una primicia, Mina, Sí. que surgió hoy en la reunión con la Fiscalía. Con la Fiscalía y el viceministro de Tributación. Él dice que cuentan con un sistema informático muy avanzado que puede hacer un cálculo informático como un algoritmo Sí. y sacar una lista de personas que a su criterio no tendrían justificativo entre sus ingresos y su gasto y su patrimonio. Ah, ¿en serio? Y esa lista ellos prometieron que van a enviar a nosotros también nos pusimos muy de acuerdo. Porque se supone que, porque esto me decís que tributación, ¿verdad? Sí, tributación. O sea, tributación tiene cargada entonces todas las... No, ellos lo que van a hacer ahora con estas declaraciones juradas van a cargar, ellos lo que tienen cargado Bueno, pero- es lo que uno declaró que gastó Sí. y el ingreso que tuvo por el impuesto que pagó. Pagó, es decir, sí. pago Sí, de sí, sí. renta, IVA. Ellos tienen ese cálculo, ahora van a cargar en una planilla sobre la declaración jurada y ahí su computadora le va a sacar un listado más o menos de gente que estarían en una zona de riesgo. Ah, entonces para poder investigar a esas Sí, personas. exactamente. ¿Es así? Informáticamente eso es factible. entonces. Así mismo, sí. Bueno, les agradezco mucho Gracias, señora. la presencia de ustedes acá y vamos a seguir obviamente analizando y decíamos en la radio que cada vez menos personas obviamente van a querer presentarse o ser funcionarios públicos ante semejante exposición, ¿verdad? Así es que, y ahora también vamos a ver qué pasa con los que tienen que ser proveedores del Estado, ¿verdad? O sea, Bueno, muchísimos accionaron ante la Corte, ¿verdad? Y ya consiguieron medidas judiciales que le quitan de la obligatoriedad de... Sí. ahí se puede eso, evidentemente. Y sí, lo que pasa es que ellos no están, si vamos a hacer una interpretación literal de la Constitución, claro, ellos no están ellos no obligados. entran. ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos con las víctimas de este catequista que abusaba de más de 20 mujeres. 2 de ellas van a estar hoy aquí con nosotros. Con nosotros Lucas González y Melisa Villalba. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Buenas noches, Mina. En realidad vos, muchísimas gracias por invitarnos. Sabemos que sos una mujer que lucha por la dignidad de otras mujeres también y en verdad muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Melisa, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? noches, Mina, también y a toda la audiencia que está mirando, ¿verdad? Realmente muy agradecido por habernos invitado hoy a tu programa, realmente. Muchas Bueno, a gracias. ver, ¿qué son ustedes en relación a las víctimas?
¿Son amigos? ¿Forman parte del mismo grupo religioso? A ver, en tu caso... Sí, bueno, Melissa. te comento, Mina, yo sí llegué a formar parte del grupo juvenil ya más o menos hace 6 años atrás. En ese tiempo yo estuve muy poco tiempo, pero me bastó para conocerle un poco a Víctor, ¿verdad? Él realmente... Víctor González es el acusado. El acusado, sí, el abusador. El abusador. Él realmente él era retirista y líder de grupos juveniles. Y llegó a ser catequista, pero muy poco tiempo. Ajá. ¿En tu caso? Sí, Mina, a mí recurrieron las víctimas. Yo les agradezco muchísimo a aquellas personas que confiaron en mí, porque, en fin, estamos todos dentro de una comunidad, la comunidad de Lambaré, ¿verdad? También alumnas de colegios que fueron víctimas, ¿verdad? Lo que yo quiero resaltar, Mina, es que lo que cometió este personaje, a quien se le dice de alias Vico, ¿verdad? Que es más ¿Alias conocido cómo? así, Vico. Vico. Sí. Bueno, el daño que llegó a causar a las niñas, a las adolescentes, en todo este tiempo, porque estamos hablando de mucho tiempo, Mina. ¿De cuánto ¿verdad? tiempo estamos hablando? De más de 10 años. Ajá. De más de 10 años, ¿verdad? El daño que les llegó a causar, porque a mí me comentaron las víctimas, ¿verdad? Sí. Te puedo decir que es tan traumatizante e incapacitante que muchas ahora, al llegar a la mayoría de edad, o tener más de la mayoría de edad, 21, 22, 23, aún se sienten incapaces de mirar ese pasado y afrontar el presente. O sea, el daño que les llegó a causar es realmente digno, como solicité a la Fiscalía, ¿verdad? Se realice el peritaje psicológico correspondiente. De las víctimas. De las víctimas y no solo de las víctimas. Porque Vico era un tipo muy calculador, muy inteligente, que tenía un método para seducir, engañar y someter a sus víctimas. Eso es lo más preocupante. Por eso es que insisto, ya pedimos al Ministerio Público, a la Defensoría de la Niñez, al Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, que intervenga, porque al menos yo contextualizando todos los dichos de las víctimas, puedo presumir que es un psicópata, Mina. Vamos a profundizar el tema. Jenny, ¿nos presentaste un informe al respecto? Sí, en este informe les vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que sucedía la semana pasada cuando nos enterábamos de este caso. Veamos. Él les quitaba fotos de su miembro, él se hacía pasar por Dios según el relato de las jovencitas. La semana pasada, una comitiva fiscal policial allanó la vivienda de un hombre acusado de abusador serial. Como el autor de abusos y coacción sexual ocurrió, según esta adolescente, en 5 oportunidades. Es por eso que yo decidí hablar y no callar más, porque muchas fueron arrebatadas de su dignidad y de su inocencia. Porque capaz a mí no me quitó la virginidad, pero hay muchas compañeras que sí. Y nos decía que ellas iban a tener esa experiencia con Dios cuando sentían que Él las penetraba. Los investigadores mencionan que formaba y lideraba grupos religiosos en las ciudades de Lambaré y Villa Elisa, que le permitieron tener acceso a jóvenes vulnerables a las que manipulaba psicológicamente. Lo que él me manipulaba mucho era con su enfermedad. Me decía que él tenía ya solamente 2 meses de vida, que ella se estaba por morir, pero que yo nunca le iba a hacer caso por su discapacidad y cosas que yo le decía siempre que era mentira. Hasta que me llegaba a manipular con eso hasta el punto de yo caer con él. Utilizando su condición de incapacitado físico y buscaba la compasión por ello. Comentó cómo la manipulaba, le hacía pagar el transporte, la traía hasta acá, le pedía filmaciones, pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie, muchos métodos de manipulación. Se callan. O sea, vos decís que hay más víctimas, pero que no están hablando. Sí, víctimas de su grupo, inclusive de su grupo, y personas que decían ser su pareja y
Mira, prefieren callarse por miedo a la reputación. Según las denuncias, Víctor González, de 35 años, utilizó por años un esquema de coacción y abuso, haciendo que sus víctimas lo mantengan económicamente, además de satisfacer diversos tipos de pedidos. Ahora, ¿cómo se inician estas denuncias en el sentido? Porque hablan con ustedes y entonces ustedes les dicen que hagan la denuncia. ¿Cómo fue que decidieron hacer la denuncia? Sí, una de las víctimas, ella no está en el país, me envía un audio de WhatsApp diciéndome que me quería comentar algo. Y justamente estábamos en compañía de Lucas cuando escuchamos juntos ese audio y dijimos que por algo ya nos contó, entonces no podíamos quedarnos callados, ¿verdad? Pero porque para ustedes en ese momento era una. Era solamente una, sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, si es que nosotros nos callamos, ya vamos a ser también cómplices. Ajá. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue recurrir a fiscales y abogados para que nos recomienden dónde ir a hacer nuestra denuncia. Ajá. Bueno, nos dijeron que nos vayamos a la Fiscalía Antitrata. Pero hasta ahí era uno para ustedes. Hasta ahí era una persona, ¿verdad? Ajá. Perdón, ¿está saliendo bien el audio de ella? Porque no estoy viendo dónde está su micrófono. ¿Está saliendo bien? Acá está. Perfecto, cuidado nomás porque sí. si no... Bueno, entonces también le pusimos en comunicación del provincial de los redentoristas y él nos dijo que hagamos la denuncia también, ¿verdad? ¿Y eso fue cuándo más o menos? Eso fue más o menos el 6 de junio. Ah, ahora. Sí, este mes. Sí, nosotros formalizamos la denuncia ante el Ministerio... Antitrata de personas. Ante la Fiscalía Antitrata de Personas y hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, Mina. Realmente el resultado... ¿En base a una nomás ustedes presentaron? En base a una. Pero, ¿Y no sabían que pero había a la vez otras víctimas se iban comunicando con nosotros, Mina. ¿Y por qué se comunicaban con ustedes? Porque sabía que esa persona... Sí, esta víctima nos dijo fulana, fulana y fulana también fue víctima. O sea, esta primera víctima que se comunicó con nosotros nos dio el nombre de otras personas que yo también conocía. Que vos también conocías. Sí, yo sí le conozco a la gran mayoría. Claro, ¿verdad? porque estuviste también en el Exactamente. Grupo Juvenil. Bueno, entonces ahí contactaron ustedes con las otras víctimas también. Contactamos con nosotros, sí, contactamos con ellas, otras se acercaron a nosotros, pudimos conversar y realmente es de terror, Mina, es de terror. Espera, y ahí una vez que tenían, digamos, ya varias víctimas, escucharon los testimonios, ¿con todos esos testimonios fueron a la Fiscalía? Fuimos a la Fiscalía, o sea, porque más o menos algunos entendidos de la materia jurídica ahora nos encaminaron hacia ese ministerio. O sea, hacia la Fiscalía, que es una unidad especializada en antitrata de personas y hechos punibles contra niños. Ellos, Mina, no hicieron nada. Estamos bastante decepcionados. Yo le solicité públicamente a Sandra Quiñones que pueda sanear una unidad tan sensible como es contra hechos punibles, ¿verdad? Contra niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué decir que no hicieron nada? ¿Por qué, Mina? Porque ellos nos pidieron a nosotros las pruebas. Nos pidió. Le dijimos, él está teniendo fotografías de sus víctimas en su computadora, en su teléfono. Bueno, nos pidieron que nosotros investiguemos, siendo que la competencia era de ellos, a ellos les correspondía. Luego en un informe dijeron, bueno, luego de analizar no le encontramos culpable por el hecho que ellos caratularon como pornografía infantil. Incluso cuando llegamos a ellos no nos querían tomar la denuncia. Inclusive Lucas se tuvo que discutir con ellos para que ellos puedan tomar la denuncia. Cuando decís ellos, ¿quiénes son ellos? Los de la Fiscalía Antitrata de Personas. Y con nombre y apellido, te pregunto, ¿se acuerdan o no? No tenemos aquí, mira, pero sí... ¿Y ahora dónde está él? Él está en la comisaría. ¿Qué comisaría? Bueno, pero entonces sí tomaron ya el caso. Sí. Luego en la fiscala de Lambaré, la fiscala Teresita Torres, fue quien actuó realmente como debe ser, como nosotros esperamos en nuestra justicia. O sea, la Fiscalía entonces no actuó como ustedes querían. ¿Qué es lo que nos motivó, Mina? Que como jóvenes, ya no tan jóvenes en mi caso, ¿verdad? Ya es hora de que seamos protagonistas de los cambios que queremos, de denunciar las injusticias, porque aquí la Iglesia Católica, ¿verdad? Representada por los sacerdotes redentoristas y otros sacerdotes, también cometieron el hecho de quedar callados y nosotros estamos convencidos. Porque ¿hace cuánto que los sacerdotes sabían de este abusador? Bueno, los redentoristas particularmente desde febrero, que una de las víctimas también nos comentó que le relató, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo a un sacerdote redentorista, pero de otras iglesias, la de Nuestra Señora del Rosario de Lambaré, la de Virgen del Carmen de Villaliza, sí ya tomaron conocimiento. ¿En qué se basaron ellos para no denunciar ante el Ministerio Público? En que tienen un protocolo interno,
un protocolo interno que desde mi punto de vista atenta directamente contra la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque internamente ellos... Y contra la justicia y contra los derechos de la gente. Claro. Una cosa es que sus sacerdotes y todo tengan su protocolo interno, porque este no es un sacerdote. No, es un sacerdote. Entonces, ¿por qué hay un protocolo interno, digamos? ¿Verdad? Sí, en este caso luego ni siquiera correspondía, a pesar que por eso también, porque la iglesia muchas veces fue cómplice de sus mismos sacerdotes y no los denunció a la justicia. Sigue siendo, Mina, es que hay un montón de pedófilos, ¿verdad? Mina, etcétera. Claro. Como resultado de las acciones que nosotros ya veníamos tomando, ¿verdad? Porque dijimos, no podemos ser meros espectadores, o sea, de estar detrás de una computadora opinando, porque muchas personas opinaron sin saber realmente. Le invitamos a que se acerquen a nosotros, a que escuchen el testimonio de las víctimas, no lo hicieron. No sé qué cobardía les habrá tomado, pero solamente, o sea, son muy valientes opinando, ¿verdad? Bueno, Mina, lo de la Iglesia Católica nos parece sumamente indignante. Pedimos en todo momento que el arzobispo tome cartas en el asunto. Muchas personas se acercaron a nosotros para anunciarnos otros hechos, de sacerdotes, por ejemplo. Voy a nombrar esto y directamente le pido al monseñor, a quien le compete, ¿verdad?, esa zona, en la Vicaría San Rafael, la parroquia, creo que es Santa Teresita, la congregación deoniana. Por favor, solicito se les investigue, porque hay denuncias muy graves con respecto a un sacerdote, de hecho que cometió con otra jovencita en un retiro, y que hizo la congregación directamente, dijo que ya lo habían expulsado, pero le derivaron a Brasil. O sea que para que se vaya a hacer otras cosas allá. Por eso, pedimos que la iglesia tome acción. Sí, es increíble. Le mueve nomás. Claro, exactamente, cuando en realidad tendría que pasar a la justicia, o sea, aparte de echarlo de la congregación o de la iglesia, pasar a la justicia para que se vaya preso. Y eso es mira, yo no entiendo, o sea, ¿por qué la iglesia es tan cerrada en el protocolo, en su protocolo interno? Porque sabemos bien que toda persona... Acá hay una ley, acá el que viole la ley, sea de la iglesia o lo que sea, no hay protocolo, tiene que ir a la justicia. Y como me decía una abogada muy sabia, toda persona que tiene conocimiento de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. Y si no lo hace, se convierte en cómplice. Claro, y también está cometiendo un hecho punible. Bueno, vamos a las víctimas. Obviamente nos vamos a dar sus nombres, pero querría saber más o menos la data. Vamos a la víctima 1, te voy a llamar a la que está más cerca mía, ¿sí? Víctima 2, para no decir los nombres. A ver, a 1, ¿cuántos años tenés? 22 años. ¿Y hace cuánto que conoces a Víctor? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Cómo se dio, digamos, la relación con Víctor en el sentido, vos estabas en la iglesia, hacías actividades en la iglesia con él? ¿Cómo se da la relación con Víctor? Antes de conocerla a él no estaba en ninguna actividad de la iglesia. Estaba en un estado yo de depresión, al borde del suicidio. Y una de mi profesora de colegio me presenta a él con la intención ella de ayudarme, de decirme que Víctor me iba a presentar a Dios, me iba a acercar a Dios. Pero porque Víctor, ¿qué era en ese momento? En ese momento era él el líder del grupo juvenil Compañeros en Cristo. Compañeros en Cristo. De Villa Elisa. De Villa Elisa. Sí. Bueno, y ahí entonces te presenta a Víctor y empieza una relación. Empieza una relación de confianza. Sí. Él me pide que yo le confíe mis cosas, pero como en ese tiempo yo era una persona que totalmente desconfiaba de todo, él poco a poco, todos los días me iba escribiendo qué tal amanecí, cómo estoy. Y era normal su trato. ¿Pero también te integrabas al grupo o el trato era solo con él, digamos? Ya estaba dentro del grupo. Ya estaba dentro del grupo. ¿Y cuánta gente formaba parte del grupo? En ese momento estábamos más o menos 22 a 23 personas, la mayoría chicas. ¿Y hacían charlas colectivas, etcétera, etcétera? En ese momento, ¿en la iglesia? En ese momento eran más actividades económicas que charlas. ¿Pero era para la iglesia? Las actividades eran económicas para nosotros, no eran para la iglesia. No había un fin. Bueno, pero de todas maneras, ¿había una relación en la iglesia? O sea, ¿ustedes se reunían en la iglesia o qué tenía que ver la iglesia ahí? Y nosotros pertenecíamos formalmente a la pastoral juvenil de la parroquia Virgen del Carmen, pero casi no participábamos, por eso nosotros éramos el grupo odiado de aquella época, porque nosotros no participábamos casi en nada de las actividades que hacía la PJ, la PJ de Villa Elisa. Nosotros hacíamos nuestras reuniones de repente los sábados, donde Víctor nos daba una enseñanza, o hacíamos limpieza en una capilla,
o hacíamos alguna hamburgueseada. Ajá. ¿Y la plata era para quién? La plata normalmente siempre era para alguna actividad que íbamos a tener, de repente algún viaje. Ajá. Supuestamente es el fin, ¿verdad? Ajá. Pero ¿Y quién manejaba la plata? Siempre había un tesorero, siempre habían pequeñas divisiones otra vez. Ajá. Había gente que se encargaba de los encuentros. ¿Pero se reunían dónde ustedes normalmente? Nosotros en aquella época nos reuníamos en una capilla llamada San Juan. Ajá. Y hay veces que habían reuniones en la casa de Víctor. Bueno, ¿y Víctor vivía solo? Vivía ¿con sus padres? Con ¿Cómo? Su mamá. Su mamá, que hace un mes va a ser que falleció. Ajá. ¿Vivía con su mamá, Víctor? Con su mamá y demás, y su hermano y su familia. Ajá. ¿Era soltero en síntesis? Él era soltero. Ajá. Era soltero. Bueno, ¿cuándo empieza a relacionarse más allá de una relación, digamos, de grupo religioso, etcétera, contigo? ¿Y cómo empieza esa seducción de parte de él contigo? Y realmente, como estaba mencionando, él todos los días me escribía, me preguntaba cómo estaba, y poco a poco me pedía que yo le cuente mis cosas, de cómo fue que yo caí en ese estado de depresión. Y yo le contaba mis cosas, y después ella me decía que ella me estaba mirando de otra forma, que ella se estaba encariñando mucho conmigo, que todo el día ella pensaba en mí. Y yo le decía, ya te tengo mucha confianza, pero yo te veo como un papá. Y él me decía, pero yo no quiero que me veas como un papá. Y entonces yo le volví a mencionar, pero yo te veo como un papá de la confianza que te tengo y del aprecio que te estoy tomando. Pero yo no quiero que me veas como un papá, yo quiero que me veas como un hombre. Y yo totalmente descolocada ya en ese sentido, porque mi intención principal al entrar al grupo era buscar a Dios, cambiar mi vida, de no volver a esa tristeza tan profunda en la cual yo estaba. Yo todavía no salía. Ajá. ¿Y cuándo, y por qué vos te sentís acusada o abusada por él? ¿Vos tuviste relaciones sexuales con él? Sí, yo empecé a tener relaciones sexuales con él. Después, cuando él me decía que yo le veía como un hombre, yo le evadía con que no. Él me decía, entonces, ya empezaba con su manipulación de la enfermedad, de que él estaba enfermo, de que a él ya le quedan 2 meses nada más de vida, pero que no le diga esto a nadie, porque él se quiere guardar eso solo, que quiere disfrutar de su vida hasta el último, que quiere disfrutar su vida y ser feliz conmigo, que se quería casar incluso. ¿Pero eso fue hace cuántos años? Eso fue hace 5 años. Hace 5 años. Sí. ¿Vos tenías cuánto? Yo estaba, recién cumplí 17. 17. Sí. ¿Y él tenía cuánto más o menos en ese entonces? Él tenía cuando hace 30. 30. 31. Ajá. ¿Y tuviste relaciones sexuales con él cuánto tiempo? Sí, yo estuve, supuestamente la relación que teníamos nosotros, que era de noviazgo, que nosotros dos nomás manejábamos, fue de 2 meses. Ajá. De 2 meses. En ese tiempo que yo mantuve relaciones sexuales con él, yo dio abuso por la manipulación que él utilizó conmigo. Porque mis intenciones, como dije, eran la de buscar a Dios, y él se aprovechó de la vulnerabilidad la cual yo estaba pasando. Ajá. Paralelamente a vos, porque ahora que saben los otros casos, ¿verdad? Sí. Contigo tuvo relaciones sexuales y después, ¿quién cortó la relación, digamos, vos? Yo me aparté de él. Yo me aparté de él porque yo me di cuenta que estaba manteniendo también sus relaciones con otras 3 chicas más, la cual yo tenía conocimiento. ¿Del mismo grupo? Eran del mismo grupo juvenil, del mismo interno. Las 3 menores de edad. ¿Y ustedes sabían entre ustedes que todas mantenían relaciones sexuales con él o no sabían? Según las demás compañeras, sospechaban por las actitudes de repente que tenían, que habían celos, que había la famosa competencia de quién estaba más cerca de Víctor, ¿verdad? Ajá. Pero no hablábamos unas con otras porque él de repente generaba la cizaña del famoso, no le hables a fulana, porque así es o así dijo. Entiendo. Y a esa fulana le decía lo mismo. Entonces había una cierta desconfianza que decía, no, yo no me puedo acercar a esa persona porque así dijo. Entonces no hay una confianza neta ahí. Entiendo. O sea, él cizañeaba, o sea, él manipulaba todo. O sea, compartimentaba a sus amantes, ¿verdad? Claro. Él sabía lo más endeble de cada víctima, él sabía, Mina. Sí. Bueno, y estamos hablando de una estadística. Aquí las víctimas que se acercaron a nosotros estaban distanciadas en tiempo y espacio, o sea, totalmente otro lugar, y nos cuentan el mismo modo de operar que tenía. Porque estas amigas de la víctima 1, ¿verdad?
eran del mismo grupo, pero después habían en otros grupos que no era de ese mismo grupo juvenil ni Eran de esa todos capilla. del mismo grupo. Eran del mismo grupo. Eran todos del mismo Sí, grupo. sí, solamente que él las manipulaba tan bien que una no tenía que hablar con la otra y menos tenían que confiar en sus padres. Y estamos hablando, Mina, de que ahora están saliendo víctimas menores de edad. Así como te digo, ya era menor de edad, muchas personas dicen, pero ¿por qué ahora? Bueno, como dije, es algo traumatizante e incapacitante. Bueno, como te digo, ahora actualmente en la fiscalía sí, está el caso de una menor de edad, otra menor de edad en un lugar más o menos ya del interior del país. Por eso, no es muchas solamente menores de del edad. mismo grupo, entonces, hay también de otros grupos. Pasa ¿verdad? que él también, por ejemplo, se iba a hacer Pascua Joven por el interior, entonces ella recaudaba más víctimas. Inclusive a una ella le decía, vos tenés que seguirle a Dios, no puede ser impedimento que vos estés en el interior, tenés que venir acá. Entonces, en una de esas eran dos hermanas, en donde a la mayor de edad le dice, ¿te puedo ir a cuidarla a mi mamá en el hospital? Cuando estaba en el hospital esta señora. Y la menor de edad, yo le voy a cuidar, ella se va a quedar conmigo. Y abusaba Y ahí abusaba de ella. Pero no solamente estamos hablando de abusos sexuales, sino también económicos y espirituales. O sea, todas tenían que trabajar para él. Su auto, todos sus mobiliarios, sus aparatos electrónicos, todo el grupo tenía que solventar, tenía que ponerle así como él le exigía. Y aún así le maltrataba. Es más, como te dije, él llegaba a sentirse como un dios. Las personas que le cuestionaban algo, ¿verdad? Tenían que arrodillarse y pedirle perdón. Después ellos se analizaban, pero ¿por qué yo le tengo que pedir? Pero a tal punto era la manipulación, Mina, que la estamos gente hablando, claro. lo hacía. Bueno, vamos a una brevísima pausa, después estamos con... Bueno, es impresionante la historia, porque bueno, voy a continuar mañana en la radio, en Radio Monumental, a partir de las 16, porque se nos refue el tiempo. Pero ya habían denuncias de hace años, en realidad, a varias personas mayores dentro de la iglesia. Hubo ya una división en el grupo. Bueno, todo esto lo vamos a comentar nuevamente mañana. A ver, vamos a la víctima 2. ¿Cuántos años tenés? 18. 28. Ah, 28. Sí. ¿Y también formabas parte del mismo grupo juvenil? No del mismo, sino que de uno anterior, de hace 7 años. Ah, era otro grupo juvenil. Otro grupo juvenil. Bueno, ¿y tenías cuántos años cuando te iniciaste en ese grupo? 21 por ahí. 21 años, 21, sí. vos. Ya era mayor de edad. Ya eras mayor de edad. Sí. ¿Y cuál fue tu relación con Víctor? ¿Cómo empieza tu relación con Víctor? Y yo le conocí a él en la catequesis. Ajá. Él era mi catequista de confirmación. Ajá. Y durante la catequesis, durante la confirmación, él le invitaba a todos los jóvenes para que conformen el grupo juvenil. Ajá. Y luego de haber terminado la confirmación, yo creí que iba a terminar el tema de visitar el grupo, pero él nos decía siempre que más o menos que nosotros íbamos a faltarle a Dios y es que no nos íbamos al grupo. Ajá. Y yo me acuerdo que todos eran menores de edad, porque yo cuando eso ya era mayor de edad, y todos eran de entre 14, 15, 16, 17 años. Vos eras la única mayor, digamos. Sí, yo era la única. Y había otras dos personas, pero eran todos jóvenes. Yo nunca había participado de un grupo juvenil y esa era la primera vez. Sí. Me agradaba mucho el ambiente. Era un ambiente de amigos, más que de un grupo religioso, era de amigos. Nosotros compartíamos mucho, salíamos, ¿verdad? Y así se fue generando esa confianza que yo le tenía a él. ¿Por qué consideras que fuiste abusada por Víctor? Más bien psicológicamente, manipulada psicológicamente. Porque al principio, como éramos amigos, él no era muy, vamos a decir, no me hacía mucho caso, pero después de un tiempo, después de haber terminado la confirmación, sí, él empezó a escribirme y decía que quería acercarse más a mí porque yo era una persona muy, muy linda, ¿verdad? Que tenía un corazón muy lindo y que él quería a una persona, a una amiga así a su lado. Y así comenzó. Y, ¿en qué año estamos hablando de esto? 2012. ¿Y cuánto tiempo mantuviste relaciones sexuales amorosas con él? 2 años y medio, casi 3. ¿Y él tiene hijos con quién tiene hijos? ¿No es contigo?
No es conmigo. Porque tiene hijos él, ¿verdad? Sí, con otra persona. Con otra persona, 2 hijos. Pero no es casado, nada. No, ni siquiera está reconocida no están reconocidas las criaturas. Y justamente esa chica, ¿verdad? La mamá de los hijos, Sí. ella también estaba en el grupo, pero yo al menos nunca me imaginé que esa era la... que yo hace poco nomás me enteré, ¿verdad? Que ella era, o sea, que él era papá de sus hijos. O sea que él mantenía relaciones sexuales con muchas de las que formaban parte de sus respectivos grupos, digamos. ¿Es así? Sí, primero te daba un cargo fuerte, vamos a decir, primero era su coordinadora, era su amiga, era la que más estaba al lado de él. Y después ya... Y después ya te trataba ya de para que vos seas su novia. Ajá. Y te decía, no, que vos nunca le vas a mirar a una persona discapacitada. Entraba por el lado de la... Vos sos una persona mala, Imagínate, sos desde discriminativa. 2012 y hasta ahora seguía siendo la misma cosa. Tiene el mismo método, es bastante peligroso. Bueno, gente, lastimosamente se nos refue el tiempo. Vamos a continuar con esto mañana y sobre todo vamos a hablar también con la fiscala. Les agradezco mucho la compañía, ¿sí? Gracias a ustedes por venir, chicas, y continuamos esto hablando de los testimonios mañana. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Muy buena noche.